Ovidio Guzmán tuvo una cita ante la corte en Chicago, cita en la que se cumplió el pronóstico, se cumplió lo que se venía afirmando, se cumpliría tan solo al paso de los días. Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Chapo Guzmán, se declaró culpable el día de ayer de varios cargos federales: tráfico de drogas, participación en una organización criminal. Es el primero de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán en alcanzar un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Y quien estuvo en esta audiencia y vio todo en primera fila es el periodista Arturo Ángel, a quien le agradezco la comunicación. Arturo, gracias por tu tiempo. Buena tarde. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Te saludo desde aquí todavía desde Chicago, luego de la jornada intensa del día de ayer, ¿no? Sí, una jornada, me imagino, muy intensa. Arturo Ángel es director editorial de Entorno MX. Arturo, cuéntanos, pues esta audiencia celebrada el día de ayer. ¿Sí? Quisiera iniciar, ahora sí que desde el principio, ¿cómo es estar en una audiencia de este tipo? El ingresar, me imagino, hay muchísimas medidas de seguridad. Sí, exactamente, Juan Pablo. Y de hecho te diría que la jornada de ayer tiene dos historias, lo que ocurrió en la audiencia y lo que ocurrió después, ¿no? Pero bueno, empezando por el tema de la audiencia. Mira, las audiencias federales, de casos criminales federales, son públicas aquí en Estados Unidos. Las restricciones es que no se pueden tomar fotografías, no se puede utilizar el teléfono celular, no se puede videograbar. Entonces, lo que ocurre es que normalmente a veces cuando son audiencias muy concurridas hay que hacer una fila de espera, y dependiendo ya de la organización de cada centro de justicia, todos son federales, pero dependiendo del estado o la jurisdicción, pues cada quien se organiza distinto. Por ejemplo, en el caso del día de ayer, sí habíamos aproximadamente 25 periodistas. Déjame decirte, por cierto, que yo creo que la mayoría eran periodistas de Estados Unidos, ¿eh? O sea, sí había presencia de corresponsales, pero claramente el asunto de Ovidio Guzmán también tenía atención de los medios estadounidenses. Y bueno, lo que la verdad es que fue bastante ordenado. Juan Pablo, simplemente se trató de... Híjole, tuvimos... Las puertas de la sala de audiencias se abrieron media hora antes, había, eso sí, que atravesar 2 filtros de seguridad con arcos metálicos para tanto que no trajeras cosas peligrosas como que no pasen tus artículos electrónicos. Y luego ya en la sala de audiencias, a los integrantes de los medios de comunicación, pues nos sentaron en donde normalmente se siente el jurado, ¿no? Que siempre es muy interesante eso porque pues tienes excelente vista de lo que ocurre, ¿no? De las partes. Digo, cuando está ahí un juicio y hay jurado, pues estás del lado del público, pero en el caso de lo que ocurrió el día de ayer, estuvimos del lado del jurado, justo, sí. pues como lo acabas de decir, en primera fila, ¿no? Te iba a decir, no falla el decir que lo todo viste el tema en del primera acceso. fila. Bueno, entras, se acomodan en el área destinada para la prensa, sale la jueza Sharon Johnson y comienza este asunto, Arturo. ¿Cómo podrías contarlo? Mira, pues salió la jueza y unos 30 segundos después salió Ovidio Metropolitana en espera de la audiencia, porque la verdad es que Ovidio Guzmán y su otro hermano Joaquín Guzmán López, que solo como contexto es el que el año pasado se entregó solito, pero se llevó al Mayo Zambada, desatando en Sinaloa la guerra que hemos visto hasta ahora. Pero están ellos, los dos hermanos, en una ubicación que no es conocida porque están en este programa de potenciales testigos colaboradores. Pero siempre que va a ocurrir una audiencia, híjole, tenemos en pleno centro de Chicago, la cárcel, Juan Pablo, o sea, eso es luego un poco sorprendente, creo. En la Ciudad de México, por ejemplo, vemos los reclusorios. Tenemos algunos, Arturo, tenemos algunos problemas este de comunicación, caso, Arturo. ¿sí? Yo creo que te llamamos de nuevo, Arturo, se nos estás cortando un poquito. Estoy platicando con ¿Me escuchas Arturo aquí? Ángel. Sí, Arturo, ahí te escuchamos, se nos cortaste un poquito. Nos decías que a diferencia de... estoy platicando con Arturo Ángel, vamos a restablecer la comunicación. Nos decía que a diferencia de las cárceles en nuestro país, que sabemos regularmente están
no en zonas urbanas, sino en las carreteras. Nos decías, Arturo, esta cárcel está en pleno centro. Sí, en pleno centro, ¿no? Y además a cuadra y media de la corte. Bueno, entonces trasladaron a Ovidio y lo vimos salir. Y déjeme decirte, Juan Pablo, que a ver, creo que la mayoría tenemos la imagen de Ovidio del Culiacanazo, lo recordarás, ¿no? Cuando Sí, sí, sí. lo detuvieron y con el cabello largo y todo. Y luego hay otra imagen de cuando lo detuvieron unos años después, porque recordemos que en ese momento se le liberó, y se le ve con el cabello corto, pero todavía yo te diría que bastante parecido a aquella imagen del Culiacanazo. La verdad es que lo que vimos ahora fue un Ovidio muy distinto, ¿no? Yo te diría que muy delgado, excesivamente delgado, parecía que el overol naranja que le ponen a los internos parecía hasta como si le quedara grande, pero yo creo que no es eso, sino que en verdad está muy delgado, encorvado, cabizbajo, ¿no? O sea, parecería casi como enfermo, pero él dijo que está en buena condición física. Además, déjame decirte que antes de arrancar la audiencia, bueno, ya inicié la audiencia, pero lo primero que tuvo que hacer la jueza, Juan Pablo, es confirmar que Ovidio se encuentra en total plenitud de salud psíquica y física, porque pues evidentemente lo que iba a hacer era declararse culpable, por lo tanto hay que saber si está consciente de eso, ¿no? Y en ese interrogatorio es cuando Ovidio señala que padece un cuadro de depresión, que está con atención psiquiátrica, que está tomando medicamentos para ello, y bueno, creo que eso explica en buena medida este semblante muy taciturno, te diría que tenía, e insisto, no se parece al Ovidio de las imágenes que tenemos aún dando en las redes, ¿no? Y además, eso sí, con esposado de los pies, esas esposas de los pies nunca se la quitaron, y siempre rodeado de 6 alguaciles federales, ¿no? Evidentemente, acorde al perfil criminal del personaje, que es nada más y nada menos que uno de los líderes del cártel de Sinaloa, aunque insisto, físicamente muy disminuido, Juan Pablo, ¿no? Se declaró culpable de delitos graves como asesinato, secuestro, lavado de dinero, tráfico de múltiples sustancias ilícitas. Y luego, Arturo, que digo, hay muchísimos detalles, no nos alcanzaría el tiempo. Luego hubo show con el abogado, con Jeffrey Lichtman. Sí, exactamente. O sea, a grosso modo, Ovidio reconoce ser el líder del cártel de Sinaloa y básicamente, o sea, reconoce tanto que se dedican a distribuir y manufacturar drogas y a traficarlas a Estados Unidos, entre ellas el fentanilo, que es de lo más grave de lo que te puedes declarar culpable aquí en Estados Unidos, Juan Pablo, y luego además de todas las operaciones de lavado de dinero. Bueno, entonces, ¿a cambio de qué lo hizo? Son delitos que ameritan prisión de por vida, ¿no? Pero a cambio de la promesa de los fiscales, ¿no? De no pedir que esa sea la sanción en su contra, ¿no? Porque las condenas no se aplican inmediatamente. De hecho, la sanción que va a recibir Ovidio se va a definir hasta dentro de 6 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Que dentro de los siguientes 6 meses, Ovidio tiene que probar, o pues ahora sí, cumplir con el tratado o el acuerdo de culpabilidad. Trae una cláusula que se llama colaboración, sí, y tiene que mostrar su valía como testigo colaborador. ¿Eso qué significa? Que va a tener que aportar información que a juicio de los fiscales y de gobierno de Estados Unidos tiene que ser información de calidad suficiente para ayudar en investigaciones presentes y futuras en contra de tus personajes por encima de su rango. O sea, que imagínense lo que estamos hablando, o de funcionarios cómplices que ayuden al cártel de Sinaloa, y a partir de eso es como los fiscales van a evaluar si la información de Ovidio es lo suficientemente buena como para promover una moción y solicitarle a la jueza que al momento de definir sentencia no se vaya por la pena máxima. Entonces, bueno, así quedaron las condiciones, salimos de la audiencia, estábamos esperando al abogado Jeffrey Lichtman, pues evidentemente para recoger sus impresiones, nos alistamos ahí los medios de comunicación, y lo que sí resultó sorprendente, Juan Pablo, es que cuando se acerca el abogado, sin que nadie le preguntara, empezó a emitir un posicionamiento que además entendamos que el abogado Jeffrey Lichtman no solamente es el abogado de Ovidio, es el abogado también de Joaquín Guzmán López, que es el hermano menor que todavía está en negociaciones también, y es el abogado de los otros hijos del Chapo que están prófugos. O sea, para efectos es básicamente el vocero de la defensa de todos los chapitos, ¿no? Sí, sí. Y empecé a emitir un posicionamiento criticando abiertamente, ¿no? Abiertamente al gobierno de México y a la presidenta de Sheinbaum
refiriéndose a los comentarios que ella había hecho antes de que no le parecía del todo correcto que estuviera negociando Ovidio Guzmán con Estados Unidos, que si ahí había cosas que no eran justas, pues el abogado dijo que la presidenta no tenía idea de lo que estaba diciendo, y luego de la nada sacó el abogado el caso de Cienfuegos, ¿no? Sí. Criticando lo que había hecho México con Salvador Cienfuegos, ¿no? Diciendo, a ver, México pidió y suplicó que el general Cienfuegos se lo llevaran a su país, Estados Unidos lo entregó, y luego lo que hizo el gobierno de México fue exonerarlo. Entonces, me parece, dijo el abogado, no que no sé qué esté jugando el gobierno de México, y luego acusan de traición, eso dijo el abogado, acusan de traición a la patria, uno de mis clientes, porque recordemos que a Joaquín Guzmán López lo acusó la Fiscalía General de la República de traición a la patria luego de que se llevó el Mayo Zambada, ¿no? Entonces dice el abogado, este gobierno de México parece un gobierno pues, que más bien pareciera estar defendiendo los intereses de una parte del cártel. Un brazo operador del cártel. Lo que debería estar haciendo es respaldando esto, ¿no? Sí, un brazo operador del cártel de Sinaloa, todo esto después de que la presidenta cuestionó. Eso lo dijo después en un post en sus redes, ¿no? Porque le contestó ayer la presidenta. Yo la verdad, Juan Pablo, pareció muy provocación el posicionamiento. A mí realmente me sorprende que el gobierno de México le haya prestado esa atención a las palabras de un abogado defensor de un narcotraficante, honestamente, ¿no? Pero pues parece que el abogado tiró el anzuelo, hubo esa reacción rapidísima del gobierno de la Fiscalía, y luego, como tú bien lo mencionas, todavía vino el posicionamiento en su cuenta de Twitter, donde ya de plano acusó a la presidenta Sheinbaum de básicamente de ser el órgano de relaciones públicas. Permíteme una pausa, Zambada, Arturo. ¿no? Entonces, periodista Arturo Ángel. Arturo, discúlpanos, nos caía la guillotina, te escuchamos. No, Juan Pablo, no, discúlpame, pero bueno, eso, ¿no? O sea, el abogado, pues ya en la noche, ¿no? Todavía emitió un posteo ahí que tampoco es muy común. Hemos visto abogados defensores del Chapo, de Genaro García Luna, ¿no? También a veces sí haciendo referencias al gobierno de México, pero siempre en las audiencias. Entonces aquí creo que cabe la pregunta de si este posicionamiento y esto que hizo el abogado defensor de Ovidio, Juan Pablo, ¿no? Porque él sabía que había medios de Estados Unidos, ¿no? No sé si ya era una especie de, pues empezamos la nueva fase, ¿no? La nueva fase de colaboración, y lo vamos a empezar además haciendo señalamientos públicos, porque además si te fijas, en el posteo que dio ayer por la noche dijo que todavía va a venir más información, ¿no? Entonces, no sabemos si solamente era una cuestión de protagonismo del propio litigante, o era más bien parte de la estrategia que ya van a seguir, si estos comentarios los hizo con Kiribilla, sus con clientes, Buscapiés. pero bueno, el caso es de que muy provocador, y pues bueno, vino la respuesta también de la Fiscalía. Entonces, pues vamos a ver si así avanza el tenor en los siguientes meses. Insisto, por ahora son 6 meses importantes en los que Ovidio Guzmán tendrá con los fiscales que aportar información y ver cómo avanza esa colaboración, Juan Pablo. Tendrá que cumplir con decir lo que dijo que sabe y lo que dijo que diría. Arturo Ángel, director editorial de Entorno MX. Un gusto, Arturo, gracias por tu tiempo y tu crónica. No, un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, Arturo Ángel, quien estuvo en esta audiencia donde Ovidio Guzmán se declaró en una corte de Chicago culpable de los cargos que le acusan, y no solo los 6 meses que Arturo plantea, donde deberá cumplir justo con lo que dijo que sabe, lo que dijo que iba a declarar, lo que prometió decir a cambio de obtener un beneficio, sino que pagará $80 millones. Y le decía yo al principio de este espacio, ¿de dónde cree usted que Ovidio sacará los $80 millones? Pues sí, de la droga y de la sangre derramada por el cártel de Sinaloa, que el gobierno de Estados Unidos tomará y que muy probablemente servirá para que Ovidio Guzmán pase los próximos años, no sé en cuánto tiempo, pero seguramente así será, los pase en libertad ahí en Estados Unidos.